Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Para quienes se están sumando a la reunión, leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 1 al 9. Esa es la lectura y seguimos con el libro de los Hechos, donde hemos compartido varias cosas que nos hacen entender el porqué del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? En el principio, en la creación, todo era perfecto y santo. Dios hizo todo bien. Había una comunicación inicial en el hombre, en la mujer. Se comunicaban con el Creador del universo. Vivían en un ambiente de santidad, un ambiente de comunión. Pero la desobediencia, en este caso, de el hombre y la mujer, desobedecer al Creador, desobedecer al Eterno, aquel que creó y hizo todas las cosas, provocó una gran separación, generó una brecha y puso fin a la comunión y a la santidad en la que vivía el ser humano y el Creador del universo. Eso ocurrió por estar y actuar fuera de lo establecido por Dios, lo que Él estableció, el orden de todas las cosas. Dios es un Dios ordenado y Él mandó que de todas las cosas podían comer y recrearse en todo lo que Él había hecho, pero les ordenó que del árbol de la ciencia y del bien del mal no debían comer, porque el día que lo hicieran, ciertamente morirían. Y el hombre termina desobedeciendo a Dios. Y esa desobediencia lo que provocó es que entrara el mal, entrara el pecado, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Y por lo tanto, con ello, una condenación eterna el día del juicio de Dios. El estado del hombre en sí no lo podía revertir. El hombre no fue capaz de revertir esta situación. Dios apartó un pueblo, le entregó una ley para que ellos pudieran andar conforme al corazón de Dios, pero no lo pudo lograr. El príncipe de este mundo de alguna manera esclavizó al hombre y a la mujer, esclavizó al ser humano. Por lo tanto, el pecado entró por Adán, y así lo dice la palabra del Señor. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos. Y de la forma como entró el pecado a la humanidad por Adán, también estaba la situación de revertir esto y que la vida pudiera entrar nuevamente a la humanidad. Pero esto se podía hacer mediante un hombre santo, mediante un hombre sin pecado, que en todo su ciclo de vida y hasta el momento de la muerte viviera en santidad. No había hombre que pudiera alcanzar y lograr eso. Por eso que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la palabra del Señor establece y nos habla de Jesús como el segundo Adán, porque a través de Él vino la vida. A través de Él, el hombre se pudo reconciliar con Dios. La mujer se pudo reconciliar con Dios. Él, Jesús, el Hijo de Dios, cargó nuestros pecados en la cruz. Él dio su vida. Él ahí en la cruz venció el pecado.
Él recibió la justicia de Dios por nosotros. Pero de eso Él salió vencedor. Venció sobre la muerte, así dice la palabra del Señor. Y por lo tanto, a través de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz, quien cargó nuestros pecados, nos redimió, hoy día nosotros podemos vernos justos ante el Padre solamente por la misericordia y la obra gloriosa de Jesucristo. La crucifixión y la resurrección de Jesús es el acto más trascendental en la historia de la humanidad. Es algo que marcó el hito más grande de la historia, porque trajo restauración con Dios, trajo nuevamente la comunión, el perdón de pecados y vida eterna. Por eso que cuando el Señor se va, y lo que comenzamos a estudiar en el libro de los Hechos, cuando Él resucita y comienza a aparecerse a sus discípulos y a más de 500 personas, Él, antes de ascender a los cielos, les dice a ellos que recibirían poder y serían testigos de la resurrección de Jesús, testigos de su obra, testigos de su enseñanza, para llevar este evangelio a Jerusalén, a Judea, Samaria y a toda la tierra. Ellos serían los testigos de esto y testificarían de Jesús. Por lo tanto, la predicación del evangelio, la predicación desde ese minuto en que los discípulos comenzaron a testificar, y que lo hemos visto en reuniones pasadas, parte en el momento en que el Espíritu Santo cae sobre ellos y la gran comisión comienza a ejecutarse con el discurso de Pedro, donde se convierte mucha gente, muchos judíos que escucharon la palabra del Señor en Jerusalén comienzan a convertirse a Cristo, comienzan a aceptarlo a Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, y comienza a expandirse el evangelio en Jerusalén. Y los discípulos permanentemente estaban en el templo y hablaban la verdad de Jesús. Y por lo tanto muchas vidas eran transformadas y cambiadas. Fue tan impactante lo que empezó a ocurrir, porque habían sanidades, milagros, endemoniados eran liberados. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y las autoridades de la época no pudieron resistir lo que sus ojos estaban viendo, el testimonio que se estaba dando en el pueblo, que comenzaron a realizar una persecución contra estos varones. En Jerusalén comenzó una persecución porque no aceptaban lo que ellos estaban hablando. Los responsables de guiar al pueblo a Dios tenían los ojos cegados, no podían ver al Mesías, al Hijo de Dios. Pero estos hombres estaban dando testimonio. Y tal así que, como hemos visto en domingos anteriores, ellos comenzaron a llamar al arrepentimiento y la gente comenzó a entender que no había otra forma de restaurar la comunión con Dios que no fuera a través de Jesucristo. Y por ello que la gente comenzó a aceptar a Cristo, a arrepentirse de sus pecados para poder tener comunión con el Creador y la vida eterna cuando el Señor venga. Y ocurre entonces esto con Esteban. Vimos los juicios que le comenzaron a realizar a los apóstoles. Primero fue Pedro y Juan, después fueron todos los apóstoles, después le hacen un juicio a Esteban, que ya lo compartimos. Y en ese minuto en que Esteban está ahí siendo procesado, hay una instancia en que ese juicio no puede terminar porque ellos no pueden resistir lo que Esteban le está diciendo. Él dice: veo los cielos abiertos y veo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. No pudieron resistir eso. Tomaron a Esteban, como lo hemos compartido, lo sacaron y lo apedrearon. Y había una persona
que consentía la muerte de Esteban y lo más probable que haya estado también en el juicio, que era Saulo de Tarso. Dice la palabra del Señor que Saulo consentía la muerte de Esteban. Y por lo tanto, lo que ocurrió en ese lugar cuando el escritor concluye con Esteban, dice que Esteban, sus últimas palabras, dijo: Padre o Señor, ¿no es cierto?, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba presente en ese momento, en ese lugar? Era Saulo de Tarso, de quien vamos a hablar hoy día. Por lo tanto, la palabra de Jesús comienza a cumplirse y los cristianos comienzan a ser perseguidos y por lo tanto tienen que emigrar de Jerusalén. El evangelio ya estaba siendo predicado en Jerusalén, muchos se habían convertido y esto generó una persecución en masa. Y por lo tanto, los creyentes comienzan a migrar a Judea, a Samaria y a otros lugares. Y vimos nosotros que Felipe fue quien fue a Samaria y llevó ahí las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y dice la palabra del Señor que muchos se convirtieron a Cristo. Muchas personas aceptaron al Señor en su corazón y fueron transformadas por el poder de Dios. Y muchas cosas hizo el Espíritu Santo por Felipe: sanó enfermos, hizo milagros, endemoniados fueron liberados, recibieron el Espíritu Santo y Dios comenzó a actuar y comenzaron a sumarse seguidores de Jesús en Samaria. Pero este hombre, Saulo de Tarso, ¿quién era él? Era un fariseo, era un estudioso, estudió, según los escritores, en una universidad en Grecia, fue discípulo del doctor en la ley Gamaliel. Por lo tanto, era un hombre muy instruido en las Sagradas Escrituras. Y hay una instancia que después la vamos a relacionar con la muerte de Esteban y después con lo que pasa con Saulo de Tarso. En ese minuto en que Esteban estaba entregando su vida al Señor, cuando ya está a punto de expirar y dice estas palabras, Esteban no sabe quiénes de los que están ahí de testigos el día de mañana se convertirían a Cristo. Por eso hay una expresión en su boca que dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y justamente uno de los que estaba ahí era Saulo de Tarso. Saulo, que no conoce los planes de Jesús, no conoce los planes de Dios, decide perseguir a la iglesia. Y había un crecimiento importante en Damasco, donde emigraron muchos creyentes escapando de esta persecución. Y por lo tanto él decide ir a ese lugar y pide carta al sumo sacerdote. Y leíamos, dice, Saulo respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y luego dice, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino para traer, ¿no es cierto?, traerlos como presos a Jerusalén. Había muchos refugiados en este lugar. Cuando Saulo toma esta decisión, cuando decide ir a Damasco,
Él en ningún momento tomó en cuenta las palabras que en un juicio anterior había emitido Gamaliel, el doctor en leyes y que era parte también del Sanedrín, donde les dijo expresamente que en realidad no persiguieran a estos hombres, porque les dijo dos cosas: si estos hombres lo que dicen y hablan no viene de parte de Dios, se van a extinguir y se van a terminar. Pero si esto, lo que hacen ellos y lo que hablan, proviene de Dios, no sea cosas que se vean actuando contra Dios. Y sí, eso era terrible. Pero no toma en cuenta las palabras de su maestro y decide perseguir a la iglesia y a los seguidores de Jesús. Y por lo tanto está en este proceso y toma la decisión de ir a Damasco. Y en ese trayecto, él estando seguro y convencido de lo que está haciendo es correcto, con una actitud quizás de arrogancia, de soberbia, de tener ciertos poderes con los cuales él podía actuar. Dice el versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le contesta nuestro Señor Jesús y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y se cumplen las palabras que Gamaliel había dicho. Porque lo que estaba haciendo la autoridad, y en este caso Saulo de Tarso, estaban yendo contra Dios mismo. Por eso que Jesús, de alguna manera, correlaciona las palabras de Gamaliel con y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La situación, me imagino yo, que para él es sorprendente. Está en una situación en que escucha una voz y no sabe quién es. Hay un resplandor de luz que lo enceguece y está en el suelo. Por lo tanto, la situación, y la palabra del Señor así lo refleja en los versos siguientes, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el minuto en que escucha las palabras y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo me imagino, en un minuto habrá pasado una película por su cabeza. Los cristianos que había ya metido a la cárcel, de alguna manera haber sido una persona que estuvo de acuerdo, consintió la muerte de Esteban. Me imagino que habrá recordado en ese minuto las palabras de Esteban. Cuando él dijo: veo la gloria de Dios, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Tiene esta experiencia, él la está viviendo y Jesús se le está presentando en el camino. El arrepentimiento, el mirarse y examinarse y encontrarse un vil pecador. Una persona que había hecho tantas cosas contra Jesús y contra su iglesia. Porque del minuto que comenzó a perseguir a los cristianos, del minuto en que comenzó a perseguir a los seguidores de Jesús, en realidad estaba persiguiendo a Jesús mismo. Por eso que Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. A la iglesia,
a mis hijos. Y por lo tanto, en ese minuto, esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia con la autoridad que tenía, ya no existe. Se desploma y se derrumba. Porque su voz ya temblorosa, temerosa, de darse cuenta de que todo lo que Abel había estudiado toda su vida, de haber sido fariseo, de haber guardado la ley de manera celosa, todo eso se da cuenta que no le había servido de nada, porque en realidad no había sido capaz de mirar a Jesús y poder ver que Él siempre estuvo en su tiempo. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Y que ya lo vimos antes. Le pasó a los discípulos, le pasó a los que iban camino a Maús. ¿Quién tuvo que abrir los ojos de ellos para que realmente vieran al Hijo de Dios? Fue el mismo Señor. Él es el que abre los ojos. Y por lo tanto, es el momento y la oportunidad de Saulo de Tarso porque sus ojos son abiertos. Y él puede darse cuenta del gran error en el que estaba y arrepentirse de sus pecados. Eso significó para él este encuentro con Jesús. Por eso dice temblando, tembloroso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Entiendo que tú eres el Hijo de Dios. Y estaba totalmente equivocado. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hay más. Levántate, anda a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que estaban con él, que también tenían cierta autoridad y que iban a llevar prisionero a cuanto creyente hombre y mujer encontraran, dice, el versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Atónitos es sorprendidos, asustados. No podían entender lo que estaba pasando. Quizás nunca habían vivido una experiencia de esa naturaleza. Por lo tanto, estaban atónitos. Dice, oyendo a la verdad la voz. Estaban oyendo esa voz que no sabían de dónde venía. Mas sin ver a nadie. Por lo tanto, la misma experiencia que tuvo Esteban de ver la gloria de Dios y ver a Jesús en un estado glorificado y sentado al lado de su Padre, la tiene Saulo de Tarso en un encuentro directo con Jesús. Jesús se le aparece al camino. Puede ver a Jesús. Por lo tanto, me imagino que él habrá recordado las palabras de Esteban cuando dice: veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Pablo había planificado. Él tenía su plan hecho. Y lo que iba a hacer era llevar una gran cantidad de prisioneros y seguidores de Jesús que vivían en Damasco. Los tenía que llevar a Jerusalén. Ese hombre que llega con toda autoridad, que se sentía con mucha capacidad, ahora es tomado de la mano, ciego y llevado a Damasco. ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo cambia la historia? Y esto muestra lo vulnerable que somos, lo débiles que somos, que en un segundo una situación puede revertirse totalmente. Saulo de Tarso llevaba cartas, tenía autoridad, había sido delegada la autoridad por el sumo sacerdote,
Llevaba un grupo de guardias que lo acompañaban. No sé cuántas personas habrán sido, pero seguramente eran muchas para poder traer a tanto prisionero. Sin embargo, una situación que le ocurre antes de llegar a destino cambió la historia de este hombre y hoy día es un ciego que es llevado de la mano y no sabe qué va a pasar con su vida. Por lo tanto, la jactancia del hombre, la soberbia del hombre, en realidad Dios la toma y la reduce a nada. El Señor es el que baja al ser humano de ese estado superior, de ese estado de dominio que muchas veces dice tener, y lo hace entender lo frágil y débil que somos. Por eso hay un texto que dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Santiago dice que nosotros somos neblina, que viene y va, que somos como la flor del campo. Y dice la palabra del Señor que después que a Saulo de Tarso lo llevan a esta ciudad, en el verso 8 que estábamos leyendo, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días, dice la palabra del Señor, 3 días sin beber y no comió, 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días que estuvo ayunando, 3 días que estuvo orando, 3 días que estuvo clamando a Dios, entendiendo realmente lo que había pasado con su vida, 3 días en un trato directo con Dios, saliendo de un estado de muerte para pasar a un estado de vida con Jesús. Son 3 días lo que estuvo en ese lugar. Y el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue obrando, y por lo tanto es el Espíritu Santo el que ordena lo que se debe hacer. ¿Qué va a pasar? En este caso, con Saulo de Tarso. Y el Espíritu Santo, que es el que guía todas las cosas, y como bien dice su palabra, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, podemos seguir compartiendo en el libro de los Hechos, en el mismo capítulo, y en el verso 10 en adelante, nosotros vamos a ver cuál es la situación y cuáles son las instrucciones del Señor respecto de este hombre. Y hay un discípulo en esta ciudad que es Ananías, a quien el Señor le habla. Si ustedes piensan, el rumor ya se había corrido que este hombre venía a tomar prisioneros, que respiraba amenazas y muerte. Por lo tanto, estaban todos los cristianos, los creyentes, los del camino, temerosos por la llegada de este hombre. Ya sabían que venía a Damasco. Por lo tanto, piense usted qué es lo que pensaba entonces Ananías, si él tenía la información fresca que este hombre venía acá y ahora ocurre esto. Algo extraño entonces está pasando. Dice el verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, así como Samuel, heme aquí, Señor. 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 Señor.
Y luego el Señor, en el versículo 11, le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. Judas era un creyente, también judío, que se había convertido a Cristo, donde estaba, en este caso, y donde había sido llevado Saulo de Tarso. Y por lo tanto le dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, para que no hubiera ningún tipo de error en el destino y a qué persona tenía que buscar. Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y dice, y sigue en el versículo 12, y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, el Espíritu Santo ya le estaba mostrando a Saulo de Tarso lo que alguien lo iba a visitar y le iba a dar instrucciones. Dice, y entonces ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y viene la respuesta de Ananías. No es que él quiera cuestionar a Dios, pero tiene que aclarar sus dudas. Y esta es la forma como nosotros también, cuando tenemos cierta duda sobre algo, es cuando tenemos que conversar con el Señor. En eso consiste la oración, en eso consiste la comunión con el Señor. Dice, entonces Ananías respondió en este diálogo que él está teniendo con el Señor, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es un hombre malo, es un asesino, es un hombre destructor. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Por lo tanto, Ananías le está de alguna manera transmitiendo al Señor las noticias y los hechos y las cosas que él conoce, que son totalmente vigentes y actuales. Entonces no entiende cómo lo están mandando a visitar a este hombre si supuestamente es un perseguidor de la iglesia. Pero Ananías desconoce lo que había ocurrido con este hombre 3 días anteriores. No sabe. Por eso el Señor se encarga de responder. Y esto es tan importante porque el Señor, cada vez que tenemos dudas, cada vez que hay cosas que no entendemos en el diálogo, en la conversación con Él, en la oración, cuando le transmitimos al Señor nuestras dudas y nuestras preocupaciones, hay respuesta del Señor. Y en su palabra siempre Él nos habla. Entonces, Él le está diciendo lo siguiente. Dice, y aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y aquí viene la respuesta del Señor en el verso 15. Les dice, el Señor le dijo, ve. Mandatoria es la palabra, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le contesta todas las dudas a Ananías acerca de este hombre y cuáles son los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, ese Saulo de Tarso que salió de Jerusalén con una instrucción, con una actitud, de una forma con la cual él iba a actuar, hoy día en Damasco la situación es totalmente distinta. El Señor había cambiado toda la situación. Había cambiado radicalmente. Y ahora este hombre estaba a los pies de Cristo,
humillado a los pies del Señor y esperando instrucciones, esperando qué iba a pasar con él, ciego. Y por lo tanto, sintiéndose pecador, mal, pero a los pies de Cristo. Yo imagino al Señor tratando con él, enseñándole acerca de cuál había sido su obra en la tierra. Según lo que se desprende de las Sagradas Escrituras y lo que algunos comentaristas bíblicos señalan acerca de cuáles eran las razones por las que Jesús había elegido a este hombre, además de ser un salvo, además de ser un escogido, él tenía una misión que cumplir. También lo tomó para eso. Por eso que el verso 15 le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, tiene que cumplir una misión. ¿Y qué cosas nosotros podemos ver y destacar en este hombre? Ha sido instruido, esmeradamente fue instruido en el Antiguo Testamento. Era un conocedor del Nuevo Testamento y fue discípulo, que ya lo había dicho, ¿no es cierto?, de Gamaliel, el doctor de la ley. Él se crió en un ambiente donde se hablaba griego. Conocía el idioma, conocía las culturas, conocía a la gente. Conocía la cultura helenística, que eran los judíos griegos. ¿Sí? Judíos griegos, y por lo tanto él también estaba familiarizado con esa cultura y por lo tanto era una de las personas que podía llegar con el evangelio a ellos. Cuarto, él tenía todas las capacidades para poder interpretar el evangelio de Jesús en los términos más adecuados y de esa forma que también fuera entendido el evangelio de Jesucristo por toda la cultura de los helenísticos. Y quinto, él era un ciudadano romano. Tenía la nacionalidad y él conocía la red y todos los caminos por los cuales tenía que transitar para llegar con el evangelio a diferentes partes. Por lo tanto, era un hombre que tenía condiciones especiales y el Señor lo tomó para que fuera testigos del evangelio. Entonces, y para ir concluyendo, nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿es posible un cambio en una persona que a juzgar por los hechos, por lo que nosotros vemos, es imposible? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Este hombre, que para muchos era imposible que tuviera un cambio tan radical, para el Señor sí fue posible. Y en segundos cambió la historia de este hombre. Dios hará cosas con personas que quizás nosotros no alcancemos a ver. Personas por las cuales se oró toda una vida. Personas por las cuales una madre quizás oró toda una vida por un hijo para que pudiera conocer a Cristo. Quizás esa madre partió a la presencia del Señor, pero al tiempo después ese hijo conoció a Cristo. Son las cosas que hace Dios. Por eso que no nos debemos cansar de orar por aquellas personas que están siempre en nuestra mente. Siga orando por ese hijo, siga para aquellos que tienen esposos y no han conocido a Cristo, siga orando por él o por su esposa. Siga orando por ese hijo que no muestra ninguna actitud de querer buscar a Dios. Usted no ve nada en él.
Pero de la misma manera que muchos no vieron nada en Saulo de Tarso, en un viaje, ese hombre fue transformado y cambiado. Por lo tanto, de esa manera, ese hijo, ese esposo, ese amigo, ese nieto, Dios lo puede cambiar y transformar. Por eso debemos seguir orando. Y eso es lo que hizo Esteban al dar su vida. Dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque él, con el amor que había en él, vio en esas personas quizás que por su muerte muchos el día de mañana conocerían al Señor. Dios, Él hace como quiere, Él es soberano. Él tomó una situación, tomó las amenazas de Pablo, tomó su furia, tomó su soberbia, tomó su autoridad, tomó todo eso y lo transformó en un hombre de bien y un servidor de Jesucristo. Todo eso lo transformó para que él se convirtiera y siguiera al Maestro, al Hijo de Dios. Su propio mal lo tomó, lo revirtió, lo transformó, lo lavó con su sangre y lo hizo una nueva criatura. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Lo que tú no puedes cambiar, Dios lo hará. Sigue orando por tu hijo. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por tu vecino. Sigue orando por tus alumnos. Sigue orando por tus compañeros de trabajo. Porque quizás tú no lo vas a ver, pero quizás ahí hay una persona que Dios va a transformar y cambiar. Yo quiero invitarle que se ponga de pie y que oremos al Señor y que así como hemos visto cómo la obra redentora de Jesús, esa sangre derramada en la cruz, que lava y limpia de todo pecado, que ha ido transformando y cambiando hombres para salvación y vida eterna, eso no ha terminado. Eso sigue ocurriendo. Por eso que tenemos que compartir la palabra del Señor. Por eso que tengo que hablar de Jesucristo. Tengo que hablar de la resurrección y de la vida eterna. Tengo que hablar de que la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Tengo que decirle que no hay, lo imposible para Dios no lo hay. Dios transforma, cambia vidas. Dios sana enfermos. El Señor echa fuera demonios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es imposible. Ese es el poder del Evangelio del cual hablamos. Le invito a que oremos. Padre eterno, Señor amado, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra que nos anima, Señor. Por tu palabra que nos enseña el poder transformador de tu obra en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada en la cruz sigue lavando y limpiando de todo pecado. Y de la misma forma, Señor, como cambiaste la vida de Saulo de Tarso y lo transformaste en un apóstol de los gentiles. Señor, tomaste todas aquellas cosas que habían en él y la transformaste para el bien del Evangelio. Señor, sigue obrando en muchos por los cuales estamos orando. Hay muchos hijos que aún no te conocen en la familia, de muchos hermanos. Pero Señor, tú que transformas y cambias vida, aunque los hechos, lo que estamos viendo hoy día quizás no nos dé ningún antecedente que nos haga pensar que en esa persona va a haber un cambio.
Tú cambias las cosas, Señor, en un segundo. De la manera como lo hiciste con este hombre en un viaje que se estimaba duraba 6 días. En ese viaje, Señor, tú transformaste y cambiaste la vida de un hombre y le diste salvación y vida eterna. Así te pedimos que cambies y transformes a un marido rebelde, que cambies y transformes a un hijo, Señor, que no quiere saber nada de ti, que cambies y transformes a un nieto que no quiere escuchar tu voz. Y así, Señor, tantas personas que no te conocen, oramos por ellas para que el evangelio de salvación y de vida eterna les alumbre en su vida. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Bien, estamos...